Hola, un saludo cordial. El día de hoy, gracias a la SUSEN Uninorte y en alianza con CEPEN Refusen, estaremos conversando sobre una rama de la farmacología que es la farmacocinética. Bien, en palabras simples, farmacocinética se refiere a lo que el organismo le hace al fármaco. Y este entonces estudia los procesos y los factores que determinan la cantidad de fármaco que está presente en el sitio en que debe ejercer su efecto biológico en cada momento a partir de la aplicación del fármaco sobre el organismo. Y está en una estrecha relación entre la concentración del fármaco y el tiempo. Tiene como objetivo alcanzar y mantener la concentración plasmática necesaria para conseguir el efecto terapéutico sin llegar a producir efectos tóxicos. Estudia el curso temporal de las concentraciones plasmáticas de los fármacos en el ser humano, su relación con los efectos y la influencia que tienen en ellos los diversos factores fisiológicos, patológicos o iatrogénicos. Basándose en todos estos conocimientos, entonces puede predecirse el curso temporal de las concentraciones plasmáticas y los efectos y así diseñarse unas pautas especiales para sus grupos de pacientes, llevando entonces a individualizar el tratamiento en un paciente concreto en función de sus características fisiológicas de enfermedad y de tratamiento. Para que un fármaco produzca sus efectos terapéuticos o tóxicos, debe alcanzar un intervalo preciso de concentraciones en la fase, es decir, el medio en que va a interactuar con sus receptores. Debajo de este intervalo no se va a observar ningún efecto farmacológico o va a ser subterapéutico. Y por encima de este puede ser ya excesivo, incluso va a aparecer efectos no deseados. Las drogas que son introducidas por las distintas vías de administración cumplen en el enfermo unas etapas básicas de farmacocinética, como son la absorción, la circulación y distribución, el metabolismo o biotransformación y la expresión. En cuanto a la absorción, se entiende que es la entrada del fármaco al organismo que incluye los procesos de liberación de su forma farmacéutica, la disolución y la absorción propiamente dicha. Hay factores que modifican la absorción, como son la solubilidad, que es más rápida la absorción cuando la droga está en una solución acuosa, es menor en la oleosa y menor aún en forma sólida. La cinética de disolución de la forma farmacéutica del medicamento, de la misma va a depender la velocidad y la magnitud de la absorción del principio activo. También el factor de concentración de droga, cuando hay una mayor concentración hay una mayor absorción. También la circulación en el sitio de absorción, cuando hay una mayor circulación hay una mayor absorción. Y la superficie de absorción. A una mayor superficie hay mayor absorción. Por ejemplo, la mucosa respiratoria o peritoneal de gran superficie, entonces hay una gran absorción. Y la vía de administración que también va a influir en la absorción. Eh, los procesos de absorción de las drogas van a comprender varios mecanismos, como son la absorción pasiva o transporte pasivo, la filtración o difusión acuosa o absorción convectiva, el transporte activo, la difusión facilitada, pinocitosis y la absorción por asociación de pares de iones. En cuanto a las vías de administración, encontramos a la vía digestiva, donde se van a absorber a través de la vía oral, gracias a la mucosa oral, la mucosa gástrica, la mucosa intestinal. Y la vía rectal a través de la mucosa rectal. La vía tópica encontramos a la mucosa nasal, conjuntival, la vaginal y uretral. En cuanto a la piel, por iones heces. En cuanto a la vía parenteral, encontramos las diferentes vías, ya sea subcutánea, intravenosa, intramuscular, intradérmica, intraarterial, intratecal, etc. Y la vía respiratoria, tenemos a la mucosa alveolar, bronquiolar y mucosa bronquial. ¿Qué entendemos por efecto de primer paso? El efecto de primer paso hepático de la metabolización del fármaco absorbido en el tracto gastrointestinal que va a llegar al hígado a través de la vena porta
y que se va a metabolizar en el antes de llegar a la circulación sistémica. Entonces, una fracción de extracción hepática es la fracción del fármaco que va a haber en el cuerpo que se va a metabolizar en un solo paso por el hígado. Los fármacos con primer paso hepático poseen una fracción de extracción alta, mayor al 0,7, lo que significa que un 30% de las dosis absorbidas va a alcanzar la circulación sistémica. El efecto de primer paso hepático explica entonces por qué las dosis de vía oral debe ser mayor que aquella por vía intravenosa. Bien, en cuanto al aparato digestivo, es la más antigua vía de administración de fármacos, la más segura, económica y frecuentemente la más conveniente. La droga puede administrarse por vía oral, absorbiéndose las drogas a través de la mucosa oral, gástrica y del intestino delgado. De la vía rectal también absorbiéndose las drogas a través de la mucosa rectal, el paso de las drogas por difusión pasiva a través de la membrana epitelial digestiva no ofrece dificultades con las sustancias que son liposolubles. La absorción a través de la mucosa sublingual es rápida y la droga va a pasar a la circulación general por las venas lingual y maxilar interna, que van a desembocar directamente en la vena yugular. Esta vía va a evitar el pasaje de la droga a través del hígado, evitando así la posible destrucción de algunas drogas por el tubo gástrico y también otros tubos digestivos. La única desventaja va a ser el gusto de las drogas, que frecuentemente es amargo e incluso irritante. Existen algunos preparados para la administración sublingual, como son la nitroglicerina, el nitrito de amilo, la nifedipina sublingual, entre otros. Para la mucosa gástrica es muy fácil atravesarla por difusión pasiva, por sustancias muy liposolubles como el alcohol, por ejemplo, y también un número no muy escaso de drogas en forma no ionizada. El obstáculo a este nivel es el pH del tubo gástrico, que favorece la disociación o ionización y por tanto se dificulta también la absorción. Las drogas que tienen un carácter ácido pueden absorberse a este nivel. Por ejemplo, los ácidos débiles, como son los salicilatos o los barbitúricos, que están no ionizados en el estómago, se van a absorber fácilmente. Y para la mucosa intestinal, todos los fármacos, salvo los de carácter ácido o básico fuerte, se van a absorber con facilidad a través de la mucosa intestinal. Algunos fármacos, como los compuestos de amonio cuaternario, curare, estreptomicina, etc., que no son liposolubles y se encuentran muy ionizados, no se absorben. Y los medicamentos de naturaleza polipeptídica, como la insulina, hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis, etc., no pueden administrarse por esta vía oral, porque la luz intestinal es muy hidrolizada por los fermentos digestivos. Y la vía rectal es útil, es una vía muy útil en caso de vómitos, de náuseas o inconsciencia. La absorción se hace a través de las venas hemorroidales superior, media e inferior, pero solo las primeras van a vertir la sangre del sistema portal y las demás, las dos últimas, van a desembocar directamente de la vena cava inferior. De esta manera, entonces, una buena parte que va a escapar a la influencia hepática. Los fármacos administrados por esta vía también van a escapar a la influencia de los jugos digestivos y la absorción es frecuentemente irregular e incompleta porque hay una retención y una mezcla de la agente con materia fecal que van a impedir entonces el contacto con la mucosa rectal. En cuanto a la vía parenteral, la administración de drogas por medio de inyecciones ofrece muchas ventajas sobre la vía digestiva, como son la absorción del fármaco rápida, segura y completa. La dosis efectiva puede calcularse con más exactitud. Se evita la influencia del flujo digestivo y también del primer paso por el hígado. Es de gran utilidad para emergencias por su rapidez y en pacientes con estado de inconsciencia, coma, vómitos, náuseas intensas o diarreas. La vía parenteral es la que permite una correcta administración para las drogas. Pero así también ofrece algunas desventajas, como son que se debe tener una estricta disexia, es frecuentemente dolorosa, se necesita un personal técnico, no es que una persona
común pueda inyectarse a sí mismo los medicamentos, puede contraer hepatitis, otras enfermedades virales como SIDA, eh, transmitiéndose por las agujas o fincas no descartables. Y aparte que es una vía costosa para el paciente. La vía subcutánea tiene una absorción que se realiza a través del tejido celular subcutáneo hacia los vasos sanguíneos por difusión simple. Puede administrarse fármacos hidrosolubles en solución oleosa o en forma sólida en suspensiones o en comprimidos de implantación o pellets. El estado de la circulación local en el tejido celular subcutáneo es un importante factor. La vasodilatación local va a incrementar la absorción y por el contrario, una vasoconstricción va a retardar grandemente. Por ejemplo, la administración de adrenalina con anestésicos locales. La mayor distribución del líquido inyectado por el tejido celular subcutáneo se puede obtener disminuyendo la viscosidad de la sustancia fundamental del tejido conectivo, por ejemplo, la administración de hialuronidasa. La absorción de las drogas liposolubles por vía subcutánea o intramuscular se realiza por infusión simple, atraviesa la pared capilar. Y la rapidez de esta absorción va a depender de la superficie de absorción y de la solubilidad del fármaco en el líquido intersticial. Las drogas que no son liposolubles pueden ingresar a la circulación por filtración a través de poros de la membrana capilar y las moléculas más grandes, como son las proteínas, se van a absorber por vía linfática o va a sufrir el proceso de fagocitosis. En cuanto a la vía intravenosa, es extremadamente rápida. La concentración de sangre se obtiene con rapidez y con precisión. Las sustancias irritantes y las soluciones hipertónicas son administradas por esta vía. La desventaja que presenta es que hay reacciones adversas a las drogas que ocurren más frecuentemente y son más intensas cuando se utiliza cualquier otra vía y que no se pueden administrar soluciones oleosas. En cuanto a la vía intramuscular, las drogas en solución oleosa se absorben rápidamente por esta vía, no así en soluciones oleosas o suspensiones que lo hacen lentamente. La penicilina se administra frecuentemente de esta forma y las sustancias irritantes que no se pueden administrar por vía subcutánea puede hacerse por esta vía. La vía transdérmica, en cuanto a su aplicación sobre la piel, se puede obtener efectos sistémicos, dando niveles sanguíneos adecuados en tiempos prolongados, por ejemplo, los parches o los discos de nitroglicerina, estrógeno, fentanilo, otras drogas. Y la vía intradérmica sirve para administrar ciertas vacunas y para estadificación con alérgenos. Admite solo un pequeño volumen y la absorción es lenta. En cuanto a la vía intraarterial, ocasionalmente una droga se inyecta intraarterialmente para localizar su efecto en un órgano o tejido en particular para alcanzar altas concentraciones o evitar efectos tóxicos generales. La vía intratecal o intrarraquídea se utiliza cuando se desea un efecto local y rápido a nivel de las meninges o al eje cerebroespinal, o cuando se administran sustancias que no atraviesan la barrera hematoencefálica como algunos antibióticos, como la penicilina o anestésicos locales. Y los fármacos deben ser solubles en agua y antes de inyectarlos deben extraerse el mismo volumen de líquido cefalorraquídeo para no aumentar la presión del mismo. Y la vía intraperitoneal ofrece una extensa superficie de absorción, el riesgo de infecciones y adherencia es grande, se recurre a la diálisis peritoneal en caso de que haya una insuficiencia renal aguda. Otras vías son la vía subconjuntival y la vía intravítrea. La absorción por vía respiratoria es importante también, tiene un acceso a la circulación rápida porque su superficie de absorción es grande, también su vascularización es extensa. La absorción se va a realizar por infusión pasiva de las drogas liposolubles y los gases anestésicos se absorben de acuerdo a las presiones parciales de los gases a cada lado de la membrana. Algunos medicamentos pueden ser administrados a través de inhalaciones,
pulverizaciones, vaporizaciones y por aerosoles también. La absorción por aplicación tópica. Bien, muchas de las drogas pueden absorberse a través de distintas membranas, como la mucosa bucal, gingival, nasal, conjuntival, vaginal, rectal y uretral. Estas drogas se absorben por difusión pasiva y generalmente para lograr una acción local. La piel también es una vía de absorción, aunque pocas drogas pueden atravesar con facilidad. Los compuestos muy liposolubles como los insecticidas o los fosforados la atraviesan con mayor facilidad. Desde un punto de vista cinético suelen considerarse tres compartimentos. El compartimento central, que incluye el agua plasmática intersticial e intracelular fácilmente accesible, los tejidos bien irrigados como el corazón, el pulmón, el hígado, el riñón, glándulas endocrinas, sistema nervioso central, si el fármaco atraviesa bien la barrera hematoencefálica. El compartimiento periférico superficial está formado por el agua intracelular poco accesible, tejidos menos irrigados como la piel, grasa, músculo o médula ósea, depósitos celulares a los que los fármacos se unen laxamente. Y el compartimiento periférico profundo, que incluye los depósitos tisulares a los que el fármaco se une más fuertemente y de los que por tanto se libera con mayor lentitud. Y encontramos a las barreras hematotisulares, que son cuatro: la barrera hematoencefálica. Muchas drogas van a atravesar con mucha dificultad o directamente no atraviesan esta barrera, alcanzando niveles de concentración muy diferentes a otros órganos y tejidos. Hay problemas terapéuticos por esto, por ejemplo, la dopamina o la dopa. También encontramos a la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, la barrera placentaria, donde los fármacos liposolubles no ionizados pasan con facilidad por difusión pasiva a la membrana placentaria, como la morfina, anestésicos gaseosos, líquidos volátiles, salicilatos, sulfamidas, benzodiazepinas, etc., por pinocitosis generalmente. Y la barrera hematoocular. En cuanto a la redistribución de los fármacos, algunos fármacos, sobre todo aquellos muy liposolubles y que atraviesan con facilidad las membranas por difusión pasiva, sufren el proceso de redistribución. Por ejemplo, el tiopental sódico, el barbitúrico de acción ultracorta, que después de su administración intravenosa alcanza rápidamente elevadas concentraciones en tejidos cerebrales, desarrolla una distribución primaria selectiva y posteriormente una redistribución. Todo esto presenta una unión proteica, donde las moléculas de un fármaco son transportadas en la sangre, disueltas en el plasma, fijadas a proteínas plasmáticas unidas a las células sanguíneas. La unión a las proteínas del plasma es muy variable, que va del 100% al 0.1%. La fijación a la albúmina es la más frecuente, incluso la más importante, y en este hay que resaltar que los fármacos ácidos suelen fijarse a la albúmina en el sitio 1, tipo warfarina, o tipo 2, tipo diazepam. Las bases débiles y las sustancias no ionizables liposolubles suelen unirse a lipoproteínas y a bases débiles. Además, la albúmina y también a la alfa-lipoproteína. En el caso de las drogas ácidas o básicas, solamente la fracción no ionizada va a atravesar la membrana lipoidea y la fracción ionizada se va a distribuir de acuerdo con el pKa de la droga y el pH a uno u otro lado de la membrana. A nivel del estómago, el pH con fuerte carácter ácido va a facilitar la disociación de las drogas y por tanto también su absorción a través de la mucosa gástrica se va a ver muy dificultada. La vida media es el tiempo que necesita para eliminar el 50% del fármaco administrado en el organismo. También puede definirse como el tiempo que va a tardar la concentración plasmática en reducirse a la mitad. Es muy importante tener en cuenta este concepto. También lo que es el freelance o depuración, que puede ser sistémico o total, que es un índice o una depuración de una droga por unidad de tiempo por todas las vías.
Este índice no indica cuánto es la cantidad de droga que se elimina, sino el volumen de plasma que va a ser eliminado de la droga por minuto. Y tenemos un clearance sistémico que es la sumatoria del renal, hepático y todos los otros clearance de los otros órganos. El volumen aparente de distribución es un parámetro farmacocinético que va a relacionar la dosis administrada con la concentración plasmática resultante. Es un concepto teórico, ya que para la determinación de este se va a considerar al organismo como un único compartimento homogéneo en el que se va a distribuir el fármaco. La tasa de eliminación de orden cero habla de la velocidad de la eliminación, que es independiente a la concentración plasmática o a la cantidad que hay en el organismo. Entonces, se elimina una cantidad constante de fármaco por unidad de tiempo. Por ejemplo, si se administran 80 miligramos de un fármaco y se eliminan 10 miligramos cada 4 horas, el curso temporal de la eliminación del fármaco va a ser de la siguiente manera: 84 horas, 74 horas, 64 horas y así sucesivamente. Entonces, los fármacos que tienen esta tasa de eliminación de orden cero no tienen una vida media fija. En cuanto a la de primer orden, la tasa de eliminación va a ser directamente proporcional al nivel plasmático o a la cantidad presente. Cuanto mayor es la cantidad, más rápida es la eliminación. Entonces se elimina una fracción constante del fármaco por unidad de tiempo. El tiempo para eliminar el 50% de una cantidad determinada o para disminuir el nivel plasmático al 50% del nivel anterior se va a denominar vida media de eliminación. Por ejemplo, si se administran 80 miligramos de un fármaco y su vida media de eliminación es de 4 horas, el curso temporal de la eliminación va a ser de la siguiente manera. Cada 4 horas entonces se estaría eliminando la mitad de la concentración. En cuanto a la cinética de eliminación, la mayoría de los fármacos sufren una eliminación de primer orden. La velocidad disminuye a medida que los niveles plasmáticos se van a ir reduciendo. Las reacciones de orden cero se deben a la saturación de los mecanismos de eliminación, por ejemplo, las reacciones metabolizadoras de drogas que alcanzan su Vmax. En cuanto a la biodisponibilidad, es una fracción de la dosis que fue administrada y que llega al plasma y está disponible para cumplir el efecto farmacológico. En otras palabras, va a ser el, el porcentaje de fármaco administrado que va a llegar intacto a la circulación sistémica y que tiene una acción farmacológica. La bioequivalencia habla de que para que se produzca esta, entre dos formulaciones del mismo compuesto deben tener la misma biodisponibilidad y la misma tasa de absorción. Cuando esto ocurra, los niveles plasmáticos de los dos productos van a ser superponibles si se administran a la misma dosis por el mismo modo. Hay algunos factores que van a alterar la absorción, principalmente la preparación farmacéutica y la vía de administración, como son los factores fisiológicos. En el recién nacido, por ejemplo, durante el embarazo también en el anciano, puede haber alteraciones de la absorción, tanto por vía oral, por alteraciones de pH y de la motilidad intestinal, como la vía intramuscular o subcutánea, por alteraciones del flujo sanguíneo. Y así también la absorción entonces por la vía oral puede alterarse con alimentos o con algún tipo concreto de alimentos como las grasas. Los alimentos pueden reducir su velocidad de absorción y la cantidad absorbida, pero también pueden no alterarla e incluso aumentarla. Algunos fármacos como, por ejemplo, la isoniazida, la rifampicina y la penicilina deben administrarse, por ejemplo, 2 horas antes de las comidas. Existen también factores patológicos como son la absorción oral, donde pueden alterarse cuando hay vómito, diarrea, enfermedades digestivas que van a alterar el vaciamiento gástrico, el tránsito intestinal o la superficie de la absorción. Por vía intramuscular,
y subcutáneas son importantes, las alteraciones que produce la insuficiencia cardíaca y el shock hipovolémico. Existen también factores iatrogénicos como la formación de precipitados que van a incluir la absorción o directamente por producir cambios en el pH, la motilidad gastrointestinal o el flujo sanguíneo. Lo más frecuente es que estos factores van a reducir la velocidad de absorción, disminuyendo también la concentración máxima, alargando el tiempo en que estas van a alcanzar y reducir los efectos de dosis únicas, por ejemplo. Los factores que reducen la cantidad absorbida también reducen la concentración máxima tras dosis únicas, pero no el tiempo en que se alcanza tras dosis múltiples, reducen el nivel estable y también los efectos. Los factores que van a alterar la distribución eh, influyen sobre la concentración máxima que alcanza tras una dosis única o dosis inicial. Por eso es que debe aumentarse esta cuando hay factores que aumentan el volumen de distribución y reducirla cuando lo disminuyen. Por el contrario, cuando hay cambios en el volumen de distribución, no afectan el nivel estable que alcanza tras dosis múltiples ni por dosis de mantenimiento. Los factores que van a alterar el volumen de distribución pueden ser fisiológicos, patológicos o dietrógenos. Factores que van a aumentar el volumen real. Las variaciones de peso influyen en el volumen de distribución total, pero no alteran el volumen en kilogramos. Los edemas y los derrames pleurales y acíticos aumentan el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles y reducen el de los liposolubles. La obesidad reduce el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles y aumenta el de los liposolubles. La insuficiencia cardíaca también va a reducir el fármaco que llega a los tejidos y por tanto el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles y liposolubles. La acidosis va a aumentar el acceso al sistema nervioso central y al interior de la célula de los ácidos débiles, lo que va a aumentar a su vez el volumen de distribución y reduce el de las bases débiles. Diversas circunstancias patológicas pueden alterar el acceso de los fármacos a áreas concretas, como sucede cuando hay inflamación en las meninges, un acceso en la artrosis o osteomielitis, incluso en la enfermedad renal. Y también hay factores que van a alterar la unión de las proteínas plasmáticas. Los diversos factores fisiológicos en el recién nacido o anciano, patológicos, hiperbilinemia, hiperbilinemia y numerosas interacciones que pueden alterar la unión de los fármacos a las proteínas del plasma. Para que la influencia de estos factores sea relevante, se precisa que el factor afecte la proteína a la que se fija el fármaco, afecte el mismo lugar de fijación, que la unión del fármaco a las proteínas plasmáticas sea mayor del 80% y que el volumen de distribución del fármaco sea menor a 0.5 litros sobre kilogramos. También hay factores que van a alterar la unión a los tejidos. Cuando el fármaco se une fuertemente a las proteínas plasmáticas y a los tejidos, la disminución de la unión de las proteínas plasmáticas sin cambio en su fijación tisular aumenta entonces el volumen de distribución. En cuanto a la eliminación, la concentración activa de fármaco en el organismo humano disminuye como consecuencia de dos mecanismos, la metabolización y la excreción. Los fármacos liposolubles, aunque se filtran por el riñón, se reabsorben y deben metabolizarse principalmente por el hígado a metabolitos más polares. Estos metabolitos, junto con los fármacos hidrosolubles, se van a excretar principalmente por riñón y por bilis. La mayoría de los fármacos se van a eliminar en mayor o menor proporción por ambos mecanismos. Las características de eliminación de un fármaco son importantes en el momento de elegir un fármaco adecuado en función a la duración del efecto y del número de tomas deseadas, así también para valorar los factores que la puedan alterar. La eliminación de un fármaco condiciona entonces el tiempo que tarda en alcanzarse y desaparecer su efecto cuando se administran dosis múltiples y por tanto el número de tomas diarias que deben administrarse para evitar fluctuaciones excesivas de sus concentraciones plasmáticas.
Las diferencias de la eliminación son la causa de la variabilidad individual y de la respuesta de un fármaco y condiciona la necesidad de ajustar la dosis de mantenimiento cuando haya factores que la van a alterar. Hay factores que alteran la eliminación, factores que reducen la función renal o hepática, sea por inmadurez, involución, enfermedad o interacciones que reducen el aclaramiento de los fármacos y por eso se alcanzan niveles estables más altos que pueden ser tóxicos. Para evitarlo deberán utilizarse dosis de mantenimiento menores y o intervalos de administración más prolongados. La influencia de estos factores sobre la constante de eliminación depende de que afecten o no simultáneamente el volumen de distribución. Si no la alteran, la reducción del aclaramiento se acompaña de una disminución proporcional de la constante de eliminación. Pero si se alteran el volumen de distribución, los cambios en la semividad de eliminación van a ser la resultante de los cambios en el aclaramiento y en el volumen de distribución. Una reducción en la unión de proteínas repercutirá en el aclaramiento de un fármaco y por tanto también en sus concentraciones plasmáticas en función a las características de distribución y de eliminación. Hay factores que alteran también la eliminación de los fármacos. Algunas características individuales como la dotación genética, el sexo, la edad, recién nacido prematuro, a término, niño, anciano, hábitos dietéticos, otros hábitos, el ejercicio físico, la ingesta de alcohol, el hábito de fumar, el embarazo. También hay factores ambientales como los ritmos circadianos, la exposición ambiental, factores patológicos, la obesidad, enfermedad renal, hepática, cardíaca, enfermedad tiroidea, alteraciones en la unión de proteínas de fármacos con eliminación restrictiva y las interacciones como una inducción enzimática, una competición por el transporte activo renal y los cambios en el pH urinario. En cuanto al metabolismo, la mayor parte de los fármacos se metabolizan en el organismo humano a metabolitos, que pueden ser activos o inactivos. La velocidad con que se metaboliza cada fármaco, la variedad de sus metabolitos y su concentración dependen del patrón metabólico genéticamente establecido de cada individuo y de la influencia de factores fisiológicos, patológicos y adaptativos. La diferencia en el metabolismo de los fármacos es el factor que más contribuye a que dosis iguales den lugar a niveles plasmáticos distintos en diferentes individuos. Las enzimas encargadas de realizar estas transformaciones se encuentran fundamentalmente en el hígado y en menor proporción a otros órganos como son el riñón, pulmón, intestino, glándulas suprarrenales, la propia luz intestinal mediante la acción bacteriana. Y existe una minoría de fármacos que no sufren transformación alguna y que son excretados sin modificar. Los productos resultantes tienden a ser compuestos polares, hidrosolubles y por tanto más fácilmente expulsables por la orina y por bilis. En cuanto a las reacciones de metabolización, tienen lugar en dos fases. La fase 1 o de funcionalización, que consiste en reacción de oxidación y reacción de hidrólisis. Y estos cambios van a producir un aumento de la polaridad de la molécula que va a llevar a inactivación, conversión de un producto inactivo al otro activo, en cuyo caso el producto final se va a denominar por fármaco. Puede también causar conversión de un producto activo a otro activo, cuya actividad aprovechable con fines terapéuticos puede ser cualitativamente similar o distinta a la del fármaco original y puede causar también conversión de un producto activo en otro tóxico. Y las reacciones de fase 2, que son reacciones de conjugación, en las cuales el fármaco o el metabolito precede de la fase 1 y se acopla a un sustrato endógeno como el ácido glucurónico, el ácido acético o el ácido sulfúrico, que aumenta así entonces el tamaño de la molécula, con lo cual casi siempre se inactiva el fármaco y facilita su expresión. En ocasiones, la conjugación puede activar el fármaco, por ejemplo, la formación de nucleócidos o nucleótidos. Y las reacciones metabólicas de oxidación, por ejemplo, se producen preferentemente en la fracción
microsómica del hígado y de otros órganos o tejidos, ¿verdad? En menor grado en la mitocondria. Las de reducción en la fracción microsómica, la de hidrólisis en el plasma y en diversos tejidos, las de conjugación en el hígado y otros tejidos. Las enzimas metabolizadoras de fármacos pueden verse modificadas por su presencia y su actividad en razón de las variantes alélicas de sus correspondientes genes presentes en los diversos individuos. En cuanto a la estimulación del metabolismo de los fármacos, hablando de inducción enzimática, la estimulación específica de la síntesis de ciertos sistemas enzimáticos, este fenómeno se le denomina inducción enzimática, donde las enzimas cuya síntesis va a ser inducible van a pertenecer a las familias de monoxigenasas del citocromo P450, la glucuroniltransferasa y la glutatión transferasa. Las sustancias inductoras van a alterar la expresión de enzimas individuales, aumentando de manera selectiva la capacidad de metabolizar los fármacos. Hay unas consecuencias clínicas de esta inducción enzimática, por ejemplo, cuando el metabolito de un fármaco es inactivo, la inducción enzimática produce una disminución en la intensidad o la duración del efecto del fármaco cuyo metabolismo es inducido. Si la inducción es sobre su propia enzima biotransformante, aparece la tolerancia farmacocinética. Si el metabolito es una forma activa terapéutica del fármaco, su inducción enzimática provoca un aumento de esta actividad. Y si el metabolito produce un efecto tóxico, la inducción va a aumentar su toxicidad. Un fármaco inductor puede incrementar el metabolismo de una sustancia endógena. Puede también inducir una producción de una enzima sintetizante. Por ejemplo, los barbitúricos que generan la síntesis de aminolevulico sintetasa, que es una enzima clave en la síntesis de grupos hemo, por lo que en los enfermos con porfiria van a desencadenar una crisis de porfiria. Las enzimas que son biotransformantes pueden ser inhibidas por diversos productos, incluidos los fármacos, de acuerdo con la ley de la inhibición enzimática. La inhibición competitiva, donde el agente inhibidor va a reducir la velocidad de metabolización del sustrato. La inhibición no competitiva, donde el agente inhibidor va a formar un complejo con la enzima mediante el cual va a ser imposible, parcial o totalmente, la interacción de la enzima con el sustrato. Y la consecuencia clínica de esto es un incremento de la solubilidad del fármaco cuyo metabolismo es inhibido. En la mayoría de los casos va a tener un comportamiento de un aumento de la actividad farmacológica. En cuanto a la excreción, los fármacos se excretan por vía urinaria, biliar, entérica, sudor, saliva, leche, epitelios escamosos. La excreción tiene interés en cuanto a qué se trata de uno de los mecanismos por los que se eliminan del mismo organismo los fármacos y sus metabolitos, ya sea por excreción renal o biliar, y también por la posibilidad de tratar enfermedades localizadas en dichos órganos de excreción, por ejemplo, las infecciones urinarias. Indirectamente tiene interés para valorar el riesgo que puede presentar la excreción por la leche, por ejemplo, para el lactante, y también para estudiar la cinética de algunos fármacos mediante determinaciones salivares de antiepilépticos, antipirina o terpilina. En cuanto a la excreción renal, es la vía más importante de la excreción de los fármacos. La cantidad final de un fármaco que se excreta por la orina es la resultante de la filtración glomerular, y la secreción tubular menos la reabsorción tubular. Entonces, la filtración glomerular es en el glomérulo renal. La secreción tubular puede ser activa o pasiva. El transporte activo va a utilizar proteínas transportadoras de sustancias endógenas, donde hay un sistema de transporte activo para anionios orgánicos, por ejemplo la penicilina, que pueden competir entre sí y otros para cationes orgánicos que van a competir también entre sí. La reabsorción tubular es una reabsorción pasiva que va a depender de la liposolubilidad del fármaco y también del pH de la orina. Puede llevarse a cabo también por un transporte activo, porque los mecanismos de transporte son bidireccionales en el caso de
del ácido úrico. Su secreción activa es inhibida por los salicilatos a dosis bajas, mientras que su reabsorción activa es inhibida por los salicilatos a dosis altas. En cuanto a la excreción biliar intestinal, que es parte de la circulación intrahepática, sigue en importancia su excreción urinaria y está muy relacionada con los procesos de biotransformación. Se produce principalmente por excreción activa, con sistemas de transporte diferentes para sustancias ácidas, básicas y neutras. Se eliminan principalmente por la bilis. Las sustancias con elevado peso molecular, sustancias con grupos polares, tanto aniones como cationes, que pueden ser del fármaco o de los radicales suministrados. Compuestos no ionizables con una simetría de grupos lipófilos e hidrófilos, y también algunos compuestos organometálicos. En cuanto a la excreción intestinal, los fármacos pueden pasar directamente a la sangre, de la sangre a la luz intestinal por difusión pasiva. En cuanto a la circulación enteropática, los fármacos que son eliminados a la luz intestinal en forma activa a través de la bilis o del epitelio intestinal, pueden resolverse pasivamente en el intestino a favor de un gradiente de concentración. Estos procesos van a dar origen a una circulación enteropática que en parte, de verdad del fármaco que pasa a la luz intestinal va a ser reabsorbido y va a retrasar la caída de las concentraciones plasmáticas y va a prolongar la duración del efecto. Existen también otras vías de excreción, como son la leche, que puede hacer que los fármacos lleguen al lactante y originen reacciones idiosincrásicas y tóxicas también. La concentración en la leche también va a depender de la unión del fármaco, proteínas y lípidos en la leche. También algunos fármacos van a pasar en la leche mediante transporte activo. Otra vía de expresión es la salival, que es muy importante desde el punto de vista cuantitativo. No obstante, hay que tener en cuenta que hay fármacos que pasan a la saliva por transporte activo, en los que la concentración salival es mayor que la plasmática, un ejemplo es el litio, y otros cuyo paso a la saliva depende críticamente del pH salival, como es el fenobarbital. También otra de eliminación es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Es muy importante para ajustar la dosis de algunos fármacos en los que enfermos renales sometidos a diálisis, así como para acelerar también la eliminación de algunos fármacos en caso de una intoxicación. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de utilidad. Cualquier consulta pueden escribirlo aquí y nos vemos en el siguiente video.